Los jóvenes de la generación Z fueron protagonistas en el 2025. Miles salieron a las calles de múltiples países para protestar en contra de sus respectivos gobiernos y por causas diversas. Las manifestaciones comenzaron en Indonesia a mediados de agosto en contra de los recortes a la asistencia social propuestos por el presidente Prabowo Subianto. Desde allí, esta generación comenzó a usar como símbolo de su protesta la bandera de una serie anime, One Piece. Y con el tiempo, tanto esos dibujos como los liderazgos de los jóvenes se expandieron por todo el mundo. Ha habido manifestaciones de la generación Z en múltiples países de Asia, de África, de América Latina y recientemente en Europa. ¿Cómo fue el levantamiento de los jóvenes y qué tienen en común y en qué difieren las marchas que protagonizan alrededor del mundo? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Ellos son Darwin Alexis Cruz García, docente de la Facultad de Trabajo Social de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Universidad de La Salle en Bogotá. Además, es candidato a doctor en modelado en política y gestión pública y magíster en estudios políticos. Él nos acompaña en nuestro estudio en la capital colombiana. Y desde Ciudad de México nos acompaña Mauricio Narváez, sociólogo y miembro del Frente Memero Subversivo, un proyecto de comunicación política que ha convocado a varias de las marchas que se han realizado en México. Y le doy la bienvenida a ellos dos y, como siempre, a toda nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También pueden escuchar todos los episodios del debate. Estamos disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Darwin Alexis, comienzo con usted. Bienvenido a este programa y comencemos por intentar explicar ¿qué podrían tener en común estas manifestaciones que hemos visto a lo largo del mundo, además, por supuesto, del protagonismo de los jóvenes? Ok, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Bueno, frente al contexto de la participación de la generación Z, pues es dado como respuesta a esa percepción de los sistemas políticos corruptos que no han dado respuesta a las necesidades de la misma población joven y que han visto el acomodo o el beneficio a una población específica de élite burocrática. Pues esto ha generado que los jóvenes en Asia, como en Nepal, en Filipinas, empiecen a organizarse en torno a desarrollar espacios de escucha y de enfrentamiento frente a esas situaciones de tensión. Entonces han generado movimientos como el Nepo Kids o el Nepo Boys, que son movimientos que tratan de denunciar esos privilegios que se le dan a una élite de nuestra clase específica y que empiezan a desarrollar ese proceso, digamos, de interacción y querer desarrollar procesos de lucha e igualdad y de mejorar esos sistemas políticos. Hay que tener en cuenta que esta generación Z en Asia tiene surge dos paradojas. Una paradoja es que estos jóvenes es la generación más educada que se tiene en Asia, pero también es paradójica porque a pesar de que es la más educada, es la que está sufriendo más desigualdad laboral, precariedad laboral también, falta de oportunidades para el desarrollo de esas competencias y esas habilidades, y esto pues genera cierta tensión y ciertas herramientas y habilidades en estos jóvenes para poder desarrollar ese ejercicio de exigibilidad de derechos. Y uno de los mecanismos que se está desarrollando es el uso de las redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter, para poder desarrollar y consolidar esas acciones de defensa de sus derechos a través de escenarios digitales, pero también de convocatorias presenciales. Y eso es lo que ha generado, digamos, que tenga una manifestación mayor y una incidencia no simplemente local y regional, sino una incidencia local por el tiempo real que manejan estas redes sociales.
Y usted hablaba de los Nepo Kids o Nepo Boys o Nepo Babies. Simplemente para poner en contexto, este es la denominación que surgió en Nepal en medio de las manifestaciones, donde varios de los jóvenes de las personas que salían a las calles denunciaban el nepotismo, en ese caso de los hijos de un grupo dirigente, refiriéndose a ellos jugando con las palabras en inglés de nepotismo y también de niños, llamándolos precisamente Nepo Kids. Algo muy de Nepal que, sin embargo, se ha extendido a otras partes, no con el mismo nombre, pero sí denunciando el nepotismo. Mauricio Narváez, bienvenido usted también al debate de France 24. Este es el caso de México. Los jóvenes, la generación Z, protestaron en el país para denunciar el nepotismo, ¿o cuáles fueron las causas de estas manifestaciones? Bueno, la primera marcha de la generación Z surge como una respuesta a la marcha que se estaba organizando desde perfiles políticos de derecha aquí en México. Es decir, el 15 de noviembre pasado se convocó a una mega marcha por parte de los medios de comunicación masivos, distintos personajes de la derecha mexicana, personajes cercanos a partidos políticos como el PAN o como el PRI. Y desde el Frente Memero Subversivo convocamos a esta manifestación del 8 de noviembre, que fue una semana antes, para deslindar a la generación Z de este movimiento que claramente no era de los jóvenes, sino que era de fuerzas políticas mucho más poderosas, mucho más grandes, y que pues para nada era un movimiento de gente joven. Por eso es que en México la manifestación se dio este, dividida, digamos, entre un movimiento de izquierda y un movimiento de derechas. La manifestación del movimiento de derecha surge en un marco de violencia en México, y se cuelgan de la narrativa del asesinato del alcalde de Michoacán, Carlos Manso, para hacer estallar este discurso contra el gobierno y pues obviamente tomando todos estos elementos de la generación Z, como lo es la bandera de One Piece, este, y pues obviamente con toda la maquinaria de información, pues fue que se llevó a cabo esta protesta, ¿no? Muy también queriéndose ahí colgar de los movimientos previos en Nepal o en Perú, pero en sí nace. Tuvimos problemas con la conexión de Mauricio, pero quiero preguntarle a Darwin uno de los puntos que señalaba Mauricio, y es la supuesta intervención y influencia de diferentes grupos. Y en el caso de México se habla supuestamente de una infiltración de grupos de derecha dentro de los movimientos de la generación Z que estaban convocando a manifestaciones. Esto se ha visto en otras partes del mundo donde los jóvenes intentan manifestarse en contra de las condiciones sociales y políticas de sus países, y los propios gobiernos o diferentes grupos políticos intentan intervenirlos. Pues en el caso de Asia, digamos en el ejemplo de Pakistán, la generación Z se ha venido organizando a la luz de problemáticas como lo es el cambio climático, como son temas de justicia social, pero en Asia hay una tendencia a dejar los partidos tradicionales al margen de este tipo de manifestaciones y movilizaciones, ya que lo que buscan plantear la generación Z desde un punto de vista crítico es el desarrollo de iniciativas creativas que son ajenas a estos partidos tradicionales, y al dejar a esos partidos tradicionales por fuera de esos procesos de movilización, pues empiezan a desarrollarse procesos como los que se plantearon en algunos sectores de Asia, y es la interrupción o limitación de esas barreras frente al uso de las redes sociales, lo que pudo causar en Bangladesh el ejercicio del puesto del primer ministro por tomar esas medidas de segregación en la utilización de redes sociales, en donde los jóvenes se sintieron amenazados por la utilización y, digamos, coerción de sus puntos de vista, y esto pues desarrolla, digamos, un punto de vista muy proactivo, crítico, activista de la generación Z frente a ese sujeto político nuevo dentro del marco, digamos, de esa accesibilidad de los derechos.
Y antes de hablar de cuáles han sido las respuestas de los gobiernos, usted mencionaba una en Bangladesh con la segregación del uso de las redes sociales, pero demos un paso atrás para hablar de los liderazgos. Usted estaba explicando muy bien cómo en Asia los jóvenes se han fortalecido en excluir a los partidos políticos para que no sean ellos los que organicen en estas protestas. Pero la pregunta que le quiero hacer, Darwin, Alexis, es ¿qué tanto liderazgo hay dentro de los jóvenes o si estos son movimientos que surgen sin una cabeza visible? Pues realmente estos movimientos no surgen con una cabeza visible como tal, surgen a partir de necesidades locales y regionales, en donde las redes sociales pues lo convierten y lo entrelazan a una necesidad global mucho más amplia y en un tiempo mucho más rápido, en donde, digamos, postear un video en donde hay una uso extremo de violencia por parte del Estado, pues detona muchas emociones dentro de esas redes sociales y convierte, digamos, esa situación en un ejercicio de carácter de identitario, no simplemente de lo regional, sino a nivel global. Entonces, este escenario lo que hace, lo que permite, es que se empiece a identificar redes a nivel supranacional que se identifican con unas causas locales y regionales, lo que impide el desarrollo y digamos como la intervención de los partidos tradicionales en estas nuevas formas de movilización o en estas nuevas formas de protesta que se dan desde lo digital y que se mezclan con las formas tradicionales de hacer protesta, ¿no? Que son ese ejercicio local, de salir a las calles, de salir a puntos de encuentro importantes o relevantes en cada territorio-nación, y esto pues obviamente genera un proceso muy importante en el marco de lo que es lo colectivo hoy. Y ya Mauricio logró conectarse con nosotros de nuevo. Quiero preguntarle sobre cuáles son las dificultades de organizar una manifestación o varias sin un liderazgo concreto de un grupo específico, sino apelando más a lo que decía Darwin, Alexis, de una identidad regional o incluso global. ¿Cómo ha sido el caso en América Latina y en las manifestaciones de la generación Z que se han visto a lo largo del continente y la región? Bueno, el principal problema de que no haya representantes visibles es que nadie se hace responsable de las consecuencias que tienen estas protestas. La manifestación que nosotros acuerpamos y lideramos fue muy espontánea, sin embargo, llevamos a cabo mecanismos de seguridad, mecanismos de control para que nada se saliera de las manos. Y en la marcha que convoca la supuesta generación Z de derechas o que fue arropada por los medios de comunicación masivos, no tenía ningún líder visible y por eso mismo nadie cumplió con estas obligaciones de salvaguardar la integridad de quienes fueron a protestar. En ese caso, fue una protesta nacional y casi en cada estado hubo tanto heridos como detenidos. Entonces yo diría que ese es uno de los principales problemas, que al no dar una cara que cargue con la responsabilidad de la manifestación, las cosas se pueden salir de control y quien termina pagándolo es la gente, no quienes están convocando. Porque en ese caso, quienes convocaron a la marcha del 15 de noviembre, pues obviamente no estaban en los contingentes, no fueron a manifestarse, pero sí seguían haciendo movimientos en Twitter o movimientos en Instagram para seguir dándole pues este impulso a su narrativa. Y usted hablaba precisamente de la dificultad de salvaguardar la seguridad si no hay quien se haga responsable y esté a cargo de estas manifestaciones. Quiero preguntarle por otro punto y es, sin ese liderazgo, ¿cómo puede hacerse para que estas manifestaciones de la generación Z traigan cambios estructurales y verdaderos? Y se lo pregunto tanto por el caso de México, donde las manifestaciones, aunque han sido múltiples, no han provocado cambios estructurales. El mismo caso lo vimos en Paraguay, donde protestaron en contra de la corrupción, y en Bolivia, donde salieron a las calles los jóvenes una vez ya se tuvo la segunda vuelta electoral que le dio la victoria a Rodrigo Paz. Sin embargo, Rodrigo Paz sigue siendo el mandatario y ellos, aunque pedían una revisión de esos resultados, eso nunca sucedió. Sin ese liderazgo, Mauricio, ¿cómo lograr que las protestas de la generación Z trasciendan? Bueno, sería una cuestión de la forma y el fondo de la manifestación, porque esta marcha del 15 de noviembre perdió mucha legitimidad en su forma. Sin embargo, el fondo era totalmente legítimo,
México atraviesa una crisis de violencia y es totalmente legítimo que la gente salga a manifestarse por eso. Sin embargo, esta marcha pierde legitimidad en cuanto a las formas, que no son las adecuadas, al darse cuenta de cómo fue manipulada esta movilización desde fuerzas que vienen directamente de actores empresariales o actores políticos. Entonces, si no hay un liderazgo claro, es pues es mucho más probable que la manifestación en ese sentido pierda legitimidad. Ahora, las manifestaciones de izquierda en México son muy criticadas por también los medios de comunicación, la clase política. Por ejemplo, las manifestaciones por las 40 horas es algo que se viene tratando desde hace mucho y como tú mencionas, pues no es algo que trascienda a hacer cambios en la ley o cambios estructurales. Sin embargo, hay que seguir con el dedo en el renglón, porque el no manifestarnos también es algo que le conviene al gobierno, le conviene al status quo para seguir funcionando como funciona. Y pues las movilizaciones son una herramienta que funcionan a largo plazo más que en lo inmediato. Sin embargo, como se vio en las manifestaciones de Nepal, que todo fue muy espontáneo, crearon un Discord para elegir al nuevo primer ministro, fue todo muy orgánico. Entonces, yo creo que por esa situación que ocurrió allá en Nepal es que ahora se han querido replicar como movimientos tan efusivos, tan enérgicos como el que ocurrió allá, al grado de que pues acá en México también pedían la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues se vio que no se logró, pero son antesalas de movimientos que pueden en algún momento desembocar en otro tipo de situaciones. Y usted precisamente mencionó uno de los casos más conocidos en todo el mundo y fueron las protestas de la generación Z en Nepal, que ocurrió poco después de las de Indonesia y que forzó al cambio del Parlamento y a la dimisión de quien había sido 4 veces primer ministro, el K.P. Sharma Oli. En ese caso, Darwin Alexis, ¿cómo lograr que lo que ocurrió en Nepal, un cambio al menos de gobierno, no sé qué tan estructural sea esto, pero que sí genere un movimiento dentro de la política tradicional? ¿Cómo lograr que lo que pasó en Nepal pueda replicarse en otros países? Y se lo pregunto también, por ejemplo, por Indonesia, porque a pesar de que allí fueron los pioneros en el mundo, al menos en 2025 con la generación Z, el gobierno sigue intacto. Sí, creo que el reto que tiene hoy la generación Z en otros países es que a partir, digamos, de ese conocimiento, del desarrollo de nuevas formas de desarrollar esa organización o esa contradicción o ese aporte al gobierno, se debe desarrollar ese nivel de protesta a partir de un ejercicio informado, a partir de un proceso en donde la herramienta, como son las redes sociales, se conviertan en herramientas y que permitan y faciliten los procesos de organización, no simplemente a nivel local, sino también a nivel regional, nacional y supranacional, que puede articular esos intereses y esas individualidades que pasan en lo local en un sentido de identidad mucho más grande, más colectivo, mirando, describiendo y sintiendo ese proceso de identidad por esas problemáticas sociales en las cuales se están organizando este ejercicio de protesta. Porque muchas veces, digamos, en lo que se está viendo en los demás países, es que esos procesos de protesta, de organización, de colectivo, no son tan colectivos, sino que son segregados, son segmentados y que los partidos tradicionales o el poder del Estado en estos países lo que hacen es blindarse, ¿no? Entonces empiezan a jugar con las redes sociales, a desarrollar figuras de desinformación, de poner en duda su credibilidad frente a esos procesos de organización y de protesta. Entonces, creo que el deber, digamos, de la generación Z es seguir construyendo ese pensamiento crítico de esas realidades territoriales, de que sientan ese proceso de identidad, porque finalmente lo que logra el impacto dentro de lo que fue Asia fue ese sentir colectivo que generó una identidad colectiva para poder desarrollar estos cambios y estas transformaciones del Estado. Y creo que ese proceso de identidad en los demás países, sobre todo en el contexto latinoamericano, sí es importante empezar a desarrollarlo y empezar a configurarlo, empezar a empoderar a esas organizaciones civiles para empezar a
empoderar y liderar esos colectivos utilizando estas nuevas formas creativas, formas colectivas de desarrollar protesta. Y precisamente en cuanto a esas formas creativas para generar lo que usted menciona, un proceso de identidad, uno de los símbolos que trascendió a todos los países donde los jóvenes se han manifestado es la bandera de la serie animada One Piece, como lo mencionábamos anteriormente. Mauricio, quiero preguntarle por qué eligen esta bandera desde Asia hasta América Latina, pasando por África, para salir a las calles y protestar. Bueno, al parecer todo fue como una simple casualidad, porque en donde se vio por primera vez, si no me equivoco, la bandera fue en las manifestaciones justamente de Nepal. Entonces se comenzó a relacionar la bandera de esta serie con la revolución, con la protesta, con la manifestación, con la rebeldía. Entonces, la generación Z posiblemente sí ha sido consumidora de la serie y conoce lo que significan los personajes, la visión de, e incluso el creador, que era un fan del Che Guevara. Sin embargo, se han apropiado de este símbolo y lo han utilizado en diferentes contextos, ¿no? Acá en México se vio que esta cuenta que llama que hace el llamado a la marcha del 15 de noviembre, era una cuenta que se utilizaba como golpeteo político en contra del gobierno actual. Después se le cambia el nombre de usuario para comenzar con esta narrativa de la generación Z, se utiliza el símbolo de One Piece y pues simplemente lo hacen acá en México para esa apropiación de la imagen y de pues el elemento gráfico como algo que la gente va a identificar para también unirse a la manifestación. Y de hecho, nosotros en nuestra marcha que convocamos una semana antes, nos desprendimos de este elemento de la bandera de One Piece y sacamos una convocatoria con muchos flyers distintos que tenían a personajes de todos los animes. Entonces, esta estrategia de utilizar a personajes de otras caricaturas japonesas, pues fue para despistar lo que esta generación Z de derechas estaba intentando hacer, que era apropiarse de este elemento visual. Y a lo que usted estaba explicando anteriormente, quiero sumar, para quienes nos están escuchando, quienes están viendo la señal en video, claramente pudieron ver la bandera One Piece, pero quienes están escuchando este podcast, One Piece es una bandera que está retratando una calavera con un sombrero y que, como bien explicaba Mauricio, pertenece a una serie, a un cómic, un dibujo de manga publicado por primera vez en una revista japonesa en 1997 y desde entonces se ha replicado incluso hasta el punto que Netflix sacó una adaptación de este cómic y que ya hemos visto también se ha convertido en uno de los símbolos, aunque como nos explicaba Mauricio, no es el único, por supuesto. Quiero pasar para seguir hablando de esas formas. Ambos han mencionado las redes sociales y la importancia de la conexión. Mauricio, quiero preguntarle por Discord. Usted lo mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la facilidad que plantea esta plataforma tanto para conectarse como para convocar a una manifestación? ¿Por qué Discord y no otras como TikTok o Instagram? Bueno, lo que tiene Discord es que es muy versátil en la manera en la que te puedes comunicar, ya que se pueden crear foros de discusión, al mismo tiempo se pueden hacer videollamadas o llamadas colectivas. Entonces, como una herramienta en la que se comparten ideas y al mismo tiempo se puede tener una comunicación directa, es muy efectiva, porque el Discord te permite tanto hacer votaciones como hacer encuestas, puedes subir archivos para que estén disponibles a lectura de todos. Por ejemplo, en el Discord de la generación Z de derechas, tienen ahí su manifiesto y gracias a ese archivo de su manifiesto fue que un periodista que se llama Ajax pudo hacer todo el mapeo de dónde estaba surgiendo la organización de esta comunidad. Porque este periodista Ajax descarga el archivo del manifiesto de la generación Z
y se pone a analizar la metadata y se da cuenta de quiénes están detrás de esas cuentas, de quién está detrás del Discord, hace todo un mapeo y descubre que hay políticos detrás de esta organización. Entonces, pues digamos que por ahí la misma herramienta que ellos estaban usando, pues sirvió para evidenciarlos, para descubrir quiénes eran. Usted habla de las infiltraciones en las redes sociales. Darwin, usted mencionaba previamente las clases de censura que han utilizado concretamente los gobiernos en Asia, algo que no se ha replicado tanto ni en África ni en América Latina, pero quiero preguntarle precisamente sobre cuáles han sido esas reacciones de los gobiernos a las protestas de la generación Z. ¿Cómo han intentado bloquearlas? Pues primero infiltrándolas, desarrollando procesos, digamos, como memes, desinformando a la misma población en torno al origen o al sentido de la protesta, que desarrollan procesos y campañas de legitimación a través de memes, a través de publicidad, que deja en duda, digamos, los procesos de legitimidad de los jóvenes frente a esas acciones de protesta que están desarrollando frente a temas muy específicos. Han tratado de desarrollar a través de políticas, utilizando la maquinaria del Estado, la censura de cuentas, ¿no? En Instagram, en Twitter, por la información o por las imágenes o por los videos que se están desarrollando a través de estas redes sociales. Entonces, muchos de los partidos tradicionales componen o están compuestos por un área de tecnología y redes sociales que buscan precisamente desarrollar y actuar, confrontar, mitigar el impacto que pueda desarrollarse a través de estas redes sociales. En Latinoamérica no ha sido tan regulado el ejercicio. Es un proceso que todavía sigue trabajándose, sigue abordándose, se utiliza para identificar, amenazar o amedrar, tratar de callar a las personas que están liderando este tipo de protestas, y pues finalmente también pues en América Latina pues tenemos problemas de conectividad. O sea, si nosotros lo vemos en nuestros contextos, las zonas rurales, en donde más hay desigualdad, donde hay más corrupción, pues el ejercicio de conectividad es muy bajo. Entonces eso también limita mucho para que se desarrolle procesos como se desarrollan en Asia, en donde pues primero la población demográfica de la generación Z es mucho más amplia, y segundo pues el ejercicio de conectividad es mucho más efectivo que lo que puede desarrollarse en estos países. Y esa conectividad es una de las claves de por qué las protestas de la generación Z han sido tan diferentes, por ejemplo, en Asia comparando con América Latina. Esto agregando que las causas también han sido diversas. En Asia, sobre todo, se ha visto, como usted lo explicaba al inicio, una lucha contra el nepotismo, contra la diferencia de clases, mientras que en África exigían más inversión social y se quejaban, por ejemplo, como es el caso de Marruecos, de altísimas inversiones para estadios y recibir copas internacionales de fútbol versus la falta de financiamiento de los servicios de seguridad social o de atención en salud. En cambio, en América Latina, casi que los temas que han priorizado en las manifestaciones es contra la corrupción y muchas veces también contra los problemas de seguridad. Teniendo estas diferencias, tanto de conectividad como de las causas, quiero preguntarle, Darwin, algo difícil de responder, pero quizás que nos aventuremos a explicar por qué son tan distintas las marchas de la generación Z y cómo quizás explicar que hayan nacido en Asia y apenas ahora estén llegando a Europa, con el caso de Bulgaria, donde están o se manifestaron en contra del presupuesto del gobierno para el 2026, diciendo precisamente que tenía poca inversión en el sector social. Es difícil de explicar, pero creo que uno de los detonantes, uno de los factores que más influyen dentro de esa, digamos, esa diferencia tan visible, radica en el proceso de educación, ¿no? Del acceso a la educación. O sea, yo creo que, como lo planteaba inicialmente, uno de los éxitos, digamos, de este tipo de protestas en la generación Z en Asia ha sido que ha sido una generación muy educada, que ha tenido acceso a una educación legítima, buena, que ha podido desarrollar ese proceso de pensamiento crítico frente a esas realidades que afronta. Y tener esas herramientas y esas habilidades les ha permitido utilizar
muy bien las redes sociales para lograr estos impactos, estos resultados que se ha tenido en Asia. Si nosotros lo comparamos con el acceso a la educación que tenemos en Latinoamérica, en donde el nivel de cobertura todavía sigue siendo muy bajo en el desarrollo de las habilidades, en donde cifras como en Colombia tenemos que solo el 3% de los jóvenes tienen acceso a la educación en zonas urbanas y el 2% en zonas rurales, pues esto nos deja a nosotros en una desventaja muy amplia en el desarrollo de ese proceso de pensamiento crítico, desarrollo de habilidades que nos permita a nosotros comprender cómo las redes sociales se convierten en verdaderas herramientas para generar cambios y generar esas habilidades de ese sujeto político nuevo que se desliga de los procesos tradicionales de hoy. Entonces, claro, cuando uno mira y hace el análisis de este ejercicio de la política, de este ejercicio de cómo se está organizando el Estado, pues si uno hace comparación de los estados de Asia con los estados de América Latina, pues hay una diferencia muy amplia en el marco digamos, de esos desarrollos que se ha planteado a nivel de protesta de la generación Z. Entonces, este puede ser uno, pueden haber muchos, pero para mí, desde mi punto de vista, uno de los que más influyen es el ejercicio de la desigualdad en la educación. Y dos preguntas en uno, Mauricio. ¿Influye el nivel de educación y la falta de conectividad por igual en las protestas y en la convocatoria de las protestas en México? Y por otro lado, estas manifestaciones convocadas por la generación Z, ¿qué tan conectadas están con las realidades que ocurren en otras partes del mundo, en el caso mexicano? Bueno, aquí tengo que ser bastante pesimista, pero yo creo que sí tiene que ver el grado de educación y sí tiene que ver también el acceso a la conectividad, porque aquí hay mucha desinformación. Los medios de comunicación son medios de desinformación. Entonces, si tienes una marcha convocada por estas empresas que se hacen llamar empresas de comunicación, pues es muy probable que estés manejándole a la gente información cuando menos manipulada, ¿no? Por no decir falsa. Eh, entonces, creo que aquí no tenemos como que mucho ese interés por consultar varias fuentes, por contrastar la información, sino que es algo que incluso los medios conocen, los medios saben eso, y desafortunadamente la gente en la marcha del 15 de noviembre no sabía por qué estaba manifestándose, sin embargo ahí estaban porque lo vieron en la televisión. Entonces, yo creo que sí influye, pero también los jóvenes pueden estar educados, pueden ir a la universidad y tampoco son, no dejan de ser vulnerables ante la propaganda. Entonces, yo pensaría que más que estar educados o no educados, la gente está desinformada, estamos todos desinformados. Y es muy complicado en estos tiempos poder pensar en que toda la gente va a tener este ejercicio de pensamiento crítico con las noticias, ¿no? La gente tiene como que en una posición de verdad absoluta a los medios de comunicación. Y es un tanto desafortunado en el sentido de que cuando se presentan contextos como este, en el que los mismos medios se están convocando a salir a las calles, los mismos medios están publicando reglamentos, como en la marcha que hubo acá del 15 de noviembre, donde los medios de comunicación establecían reglas, ¿no? De no pueden llevar a la marcha banderas de Palestina, no pueden ir encapuchados, se les pide que nadie raye monumentos. Entonces, ya si tienes una manifestación que está siendo coordinada de esa forma por los medios, pues deberías de empezar por cuestionar por qué los medios están tomando esa iniciativa, ¿no? Sí. Entonces, pues yo apelaría más al uso de herramientas, como mencionaba el camarada Darwin, herramientas como el meme, que pueden ser mucho más pedagógicas, mucho más didácticas que comunicados extensos o que manifiestos extensos, porque al final de cuentas se está combatiendo, al menos desde el Frente Memero Subversivo lo vemos así, estamos combatiendo millones de dólares en propaganda con memes.
Y le quiero preguntar algo muy brevemente, por favor, que nos estamos quedando sin tiempo. Usted apuntaba a algunas de las acciones que se deben tomar, que la audiencia tenga un sentido crítico, que cuestionen la manera de actuar de los medios de comunicación y también cambiar las narrativas. Mencionaba, por ejemplo, reemplazar memes con comunicados. Pero además de esto, la generación Z está esperando que las soluciones radiquen en los gobiernos. Y se lo pregunto porque usted mismo decía, en México pedían el cambio de Sheinbaum, algo que hemos visto en otros países de América Latina, que ocurrió, por ejemplo, en Perú con la salida de la presidenta Dina Boluarte y que ha ocurrido también en países asiáticos, como lo hemos mencionado. Muy brevemente, ¿espera la generación Z que la solución está en los gobiernos? Yo creo que cada vez más la gente, en especial los jóvenes, están dejando de confiar en el gobierno, pero esta narrativa también es muy engañosa y muy conveniente para el poder empresarial, ya que el Estado, sin defender al Estado, es el único contrapeso que tiene el poder económico. Entonces, está mal enfocada como que esa ira directamente hacia el gobierno, si bien el gobierno no actúa bien, no importa si aquí hay un partido de derecha o de izquierda, el gobierno no ve por la gente. Sin embargo, no creo que sea tan fácil como hay que eliminar al gobierno o hay que cambiar al gobierno solamente porque sí, porque sigue siendo un gobierno Sí. democráticamente electo, a diferencia del gobierno de Dina Boluarte en Perú, que fue un golpe de Estado y demás. Entonces, yo creo que se debe de presionar al gobierno, claro que sí, se debe de seguir saliendo a las calles, pero no es algo tan simple como hay que quitar al gobierno porque después a quién pones, ¿no? Esta es Mauricio. una cuestión que le conviene mucho a los grupos de poder que están en contra del gobierno, que quieren quitarlo, pero que quieren estar ellos en el poder. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero Mauricio Narváez y Darwin Alexis Cruz, les agradezco por hacer parte del debate de France 24 y también un agradecimiento a la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros en France 24.